Buenas tardes, mi nombre es Karen Mojica, Yo soy un niño. somos de Ingeniería Electrónica. Vamos a explicar en un video tutorial bases de datos. Entonces, inicialmente en 1950 no existía las bases de datos, sino el proceso secuencial de archivos. En la década del 60 se empieza el uso de discos magnéticos, aparecen las bases de datos jerárquica y en red, y en el 69 sale el primer modelo de bases de datos reconocido como CODASI. En 1960 se creó el primer tipo de base de datos llamado tipo modelo relación. En el 80 se lanza por IBM Structured Query Language SQL para consulta de manipulación de bases de datos relacionales. En 1990 tenemos la capacidad de dividir las bases de datos en una gran velocidad llamada bases de datos paralelas. Al crecer la cantidad de información y aparecer la internet, se crean las bases de datos distribuidas en las cuales se multiplican el número de computadores y servidores. Bueno, entonces como tal el aumento de estos datos hizo necesario un software que permitiera analizar los datos que se estaban almacenando. Entonces se creó una base de datos multidimensional. Aparecen los archivos, que son las estructuras de información que crean los software operacionales para almacenar bases de datos. Estos archivos de textos tienen diferentes clasificaciones y tienen diferentes finalidades. Tenemos configuración ini, inf y conf. Nuestros códigos de fuentes de la forma podemos escribir en Java, SQL y en C. Y para páginas de web tenemos HTML, PHP, CSS o XML. Y formatos enriquecidos tenemos RTF, PS o text. Archivos binarios tenemos para imagen JPG, GIF, TIFF, PNP, WMF, PNG, PCX. Video tenemos MPG, MOV, IB, Qt. Comprimido zip, C, JS, Start, ASJS. Ejecutables exe.com, .cj.o.a. Procesadores de texto .doc, .odt. Como tal, los archivos binarios son usados para estructurar información lógica y organizada. La colección de información perteneciente al mismo contexto o problema se define base de datos. Bueno, en las bases de datos principalmente los organizamos en tablas donde tenemos filas que terminan siendo nuestros registros o nuestros campos de almacenamiento, y las columnas que son los datos que contienen. Las tablas se relacionan de forma ordenada y coherente. De tal manera, cada grupo, cada campo se tiene que relacionar con los demás. Sin embargo, no interfieren. Conceptos. El dato trozo de información concreta sobre un concepto o suceso. Tenemos tipos de datos que dependen de la naturaleza del campo. El campo identificador para una familia de datos se le suele llamar también columna. El registro es la recolección de datos que se refieren a un mismo concepto. Se le suelen llamar las filas también. Campo clave. Campo esencial que identifica una forma única de cada registro. Las tablas como tal es el conjunto registro debajo del mismo nombre, o sea, es el conjunto como tal. La estructura de una base de datos se almacena a través de esquemas. El esquema es donde se almacenan las bases de datos. Contiene elementos como tabla, registros, campos, procedimientos, vistas e índices. Se reconoce también como metainformación. Algún uso de bases de datos tenemos como administrativos, contables, científicos, configuraciones, bibliotecas y censos. Esto nos permite organizar la información y encontrarla de manera más eficaz. Se crean los sistemas gestores de bases de datos, que es un conjunto de herramientas que permite la consulta, uso y actualización de las bases de datos. Como vemos en la pantalla está Oracle, Access, MySQL, entre otras. El sistema gestor de bases de datos como tal tiene diferentes funciones: permite almacenar y acceder y actualizar la información, garantizar la integridad de los datos, proveer la seguridad, proporcionar un diccionario de metadatos, permitir el uso de transacciones y proveer estadísticos sobre el uso de estos sistemas gestores de bases de datos. Entre otras funciones tenemos la concurrencia, que es que podemos acceder a un mismo conjunto de datos, independizar los datos de un usuario o aplicación, ofrecer conectividad con el exterior, incorporar herramientas para proteger y restaurar la información en caso de desastre. Bueno, entonces entre los tipos de sistemas de gestores de bases de datos tenemos ofimáticas, corporativas e intermedias.
Bueno, entonces tenemos como tal los tipos de bases de datos, tenemos la secuencia para modelos de datos. Inicialmente tenemos el conceptual, que es muy general, es abstracto, habla como la visión general de visión, de negocio o institución, en realidad está en el modelo entidad-relación. Ok, está el lógico, que es una versión completa que incluye todos los detalles acerca de los datos que se modela con el modelo relacional. Tenemos el físico, que es el esquema que se implementará en un manejador de bases de datos. El modelo de datos entidad-relación está basado en la percepción del mundo real, consiste en objetos básicos llamados entidades y relaciones entre objetos. Se desarrolla para facilitar el diseño de bases de datos, permitiendo la especificación de un esquema de la empresa que representa la estructura lógica completa de una base de datos. Los componentes entidad. Una entidad es una cosa o objeto en el mundo real que es distinguible de todos los demás objetos. Puede ser concreta, cliente, abstracta, pues estamos en este caso. Entre otros componentes tenemos como tal la relación. Una relación es una asociación entre diferentes entidades que define la interacción entre ellas. Como en el ejemplo vemos película, en relación tiene el que actúa y el que produce. El modelo de entidad-relación puede ser de tres tipos: relaciones 1-1, 1N y NN. Explicaremos ahorita en un ejemplo. Estos son los tres tipos que se encuentran de manera visual. Bueno, para dar un ejemplo de bases de datos, presentamos esta tabla donde se muestran los campos, que son las columnas, los atributos de las columnas como el ID, nombre, apellido, edad, y las filas que vienen siendo los registros. Bueno, entonces entre los ejemplos que tenemos para entender qué es el modelo entidad-relación, tenemos un ejemplo de los alumnos. Los alumnos como tal pueden tener varios cursos, por lo que es una relación 1N. Sin embargo, tienen lo que se llaman atributos, que son los que pertenecen dentro de una entidad. Bueno, entre los cursos tenemos quien imparte el curso, que tienden a ser profesores. Un profesor puede tener muchos cursos, que significa que son N a N. Sin embargo, un alumno solo puede tener ese curso, que sería una relación 1-1. Como mencionamos anteriormente en el ejemplo, el modelo de entidad-relación se compone de atributos, son las características o propiedades que definen la entidad y se representan mediante elipses. Las claves, los valores de los atributos de cada entidad que permitan identificar unequívocamente la entidad. Bueno, entonces, como tal, este es un ejemplo que hicimos en clase. Sin embargo, entonces aquí tenemos un ejemplo. Si una película es dirigida por un solo director, entonces es una 1-1. Si la película puede tener muchos ejemplares, por lo que decimos que es un 1N. Y en una película pueden participar varios actores, es una relación 1N. Ok, aquí también podemos diferenciar las relaciones, como dirige, dispone, participa, alquila o avala, y también los atributos, como por ejemplo el director, nombre, nacionalidad. Entre las palabras claves, entre la clave tenemos un tal el DNI, que es algo perteneciente a la película. Bueno, aquí tenemos varios ejemplos. Gracias. Bueno, entonces como tal vamos a explicar el modelo relacional. El modelo relacional tiene como tal lo que decíamos, que es conceptual, lógico y físico. El conceptual pues habla de lo que hablamos la vez pasada. Bueno, entonces como tal el modelo conceptual se habla de algo muy general, abstracto, que se encuentra en el modelo entidad-relación. El lógico, como la versión completa que incluye todos los detalles acerca de los datos, que es el modelo relacional. En física como tal es el esquema que implementa un manejador de base de datos, el sistema gestor base de datos como SQL, TTL. Ok, el sistema gestor de bases de datos utiliza herramientas para su implementación aplicando la secuencia de modelado de datos como SQL. Bueno, como tal el modelo relacional fue dicho primeramente por Edgar Franco en 1970 y a partir de él crearon diferentes sistemas gestores bases de datos como los que vemos aquí en la parte inferior. El pionero fue IBM. A nivel lógico, todos los datos se representan mediante valores contenidos en tablas. Un dato como tal debe ser accesible, específicamente un valor a una clave primaria, un nombre de tabla y un nombre de atributo. Pueden haber valores nulos.
Los datos deben ser físicamente independientes de los programas de aplicación que trabajan sobre la base de datos. Como tal, en el primer modelo de base de datos de una aplicación del proceso de datos, la base formal del modelo es el álgebra relacional, el cálculo relacional de tuples y el cálculo relacional de dominios. Aquí la relación, la tabla de datos, es igual a la tabla de datos, sería aquí el nombre relacional. La tabla de datos tiene un contenedor de datos, los atributos en las cabeceras de columna, los dominios, valores permitidos de los atributos, relaciones, alguna de las combinaciones posibles entre atributos, como la llave primaria y la llave foránea, y la tuple, combinación de valores de dominio de cada atributo. Como tal, aquí tenemos el modelo relacional en tablas, donde el atributo encontramos en las columnas, las tuplas son los registros que se encuentran, y pueden ser de dos tipos: dominios textos, que son como un char, y dominios enteros que encontramos en número. El esquema contiene la película, título, año de relación, que son como la aglomerada de los atributos. Hola. Bueno, como tal tenemos este ejemplo que se ve en la pantalla, el cual como ven tenemos el consumidor, la orden y el producto. Estos son atributos de la tabla o la base de datos. Como tal, tiene una relación lineal en donde del consumidor a la orden puede ser de uno a muchos. Un consumidor puede tener muchas órdenes, pero De cero a muchos. Y muchas órdenes pueden ser hechas por varios productos. Como se muestra acá en esta relación. Al igual que en la relación entre customer y orden, el consumidor solo puede tener una orden única, y aquí como se muestra la orden al producto, la orden puede ser entre una a muchas órdenes para un producto. Bueno, como tal tenemos lo que son llaves primarias, que son las llaves que no se pueden cambiar. Del consumidor tenemos la primera fila, que es el ID del consumidor. Es una llave que no se puede cambiar y son las que van a identificar al consumidor. Aquí, por ejemplo, nos muestran como los conceptos de la llave primaria. Es un atributo que es inequívoco, ya que solo identifica esa tabla. No puede ser, no, es única, nunca va a cambiar y no puede ser nula. Como tal, en el ejemplo podemos ver que ni el primer nombre, ni el apellido, ni la dirección pueden ser llaves primarias, porque son datos que pueden ir cambiando. Y tanto el nombre como el apellido se puede repetir en la base de datos, porque tenemos que tener una llave primaria que permita identificarlo. En este caso, en la tabla del customer va a ser el customer ID. Aquí se muestra cómo él toma en el ejemplo la llave primaria, el customer ID, y para relacionar las tablas en la tabla de la orden, él también va a tomar una llave primaria, El cual permite relacionarlo a la anterior. aquí la llave primaria va a ser el número de orden, y muestra cómo los demás atributos no califican para la llave primaria. Igual para el producto. Sin embargo, podemos Entonces aparecen las llaves foráneas. Las llaves foráneas nos van a permitir relacionar las tablas. Esta llave foránea se relaciona, por ejemplo, en este caso, en la tabla de órdenes con el customer, dependiendo del customer ID que aparece también en la tabla de orden. Entonces, siendo llave primaria en la tabla de customer y llave foránea en la tabla de órdenes, y se baja el tipo de relación. Va a pasar lo mismo en la tabla de producto. Se crea una llave foránea en la tabla orden, que va a ser el ID del producto, que se va a relacionar con la llave primaria del producto ID. En dado caso que el ID del producto y la orden del producto se repita, lo que pueden hacer para crear un nuevo ID que sea único es juntar a los dos, que se llama composición de llave primaria.
como en este caso se toma.